Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al tercer video de nuestra materia de español para el curso de ingreso a licenciatura. Yo soy Fernando y esta vez hablaremos sobre la oración simple. Para empezar, es necesario saber qué es una oración. Esta se define como una palabra o conjunto de palabras con que se expresa un pensamiento completo. Si bien esta es una definición, realmente no nos funciona para poder identificarla fácilmente. De esa manera, vamos a ignorar completamente esta definición y nos vamos a quedar con una forma mucho más sencilla. Y decimos que una oración necesita tener un verbo conjugado. Importante que sea conjugado. Y además, también hay que saber que si nuestra oración únicamente tiene un verbo conjugado, se le va a llamar oración simple. La oración va a tener dos elementos en su composición. El primero que es el sujeto y el segundo que es el predicado, de los cuales vamos a conocer sus características. Algunos ejemplos de lo que es una oración simple los podemos encontrar en la primer columna. Como vemos, Alicia fue al país de las maravillas. Tenemos un verbo conjugado que es fue. Lo mismo sucede con el cartero no trajo el paquete hoy, donde trajo es el verbo conjugado. Ambas son oraciones simples. En el tercer ejemplo, dormí, tenemos que también tiene un solo verbo conjugado, lo cual hace que sea una oración simple, aunque solo tenga una palabra. Del lado contrario, encontramos ejemplos en los que no es una oración lo que se muestra ahí. En primer lugar, vemos tu cara de vergüenza, donde no encontramos ningún verbo, entonces no es una oración. Lo mismo sucede en un día como hoy, donde no existe ningún verbo. Finalmente, el tercer ejemplo dice visto. ¿Visto es un verbo? Sí, pero está en una forma que se conoce como participio. Esta no es una forma conjugada, por lo tanto no es una oración. Sin embargo, un ejemplo como te dejó en visto, ahí sí hay una oración simple, pero el verbo conjugado en este caso es dejó. En primer lugar, vamos a hablar sobre el sujeto. Este se define como el que realiza la acción del verbo. Generalmente esta definición va a funcionar para la mayoría de los casos, pero también necesitamos conocer otras características del sujeto para poder identificarlo mucho más fácilmente. En primer lugar, este siempre va a existir aunque no esté escrito en una oración. En segundo, debe concordar en número y persona con el verbo conjugado de la oración. Esto significa que el número y persona gramaticales tienen que ser los mismos que los que tiene el verbo de la oración. Y finalmente, su núcleo es un sustantivo, de lo cual hablaremos en unos momentos. Una manera en que nosotros podemos identificar cuál es el sujeto del verbo es formulando la siguiente pregunta. ¿Quién más el verbo? Y el elemento de la oración que responde a esta pregunta será el sujeto de la oración. Aquí tenemos algunos ejemplos sobre el sujeto. En el primer caso, el perro se comió la tarea. Tomamos esta pregunta y decimos, ¿quién se comió la tarea? ¿Quién se comió la tarea? El perro.
El perro es el sujeto de la oración. Si observamos, el perro es un sustantivo singular en tercera persona y el verbo está conjugado en la tercera persona singular. Como son los mismos, como concuerda el número y la persona, podemos confirmar que es el sujeto. En el segundo caso, sucede lo mismo. Los tripulantes perdieron el juego. Tomamos el verbo perdieron y decimos, ¿quiénes perdieron el juego? La respuesta es los tripulantes. Entonces, podemos observar que los tripulantes se encuentran en la tercera persona del plural y el verbo está en la misma. Es una tercera persona del plural, por lo tanto, concuerdan y es el sujeto de la oración los tripulantes. Y como ya mencionamos que un sustantivo es el núcleo de nuestro sujeto, ¿qué es un sustantivo? Bueno, esto se puede definir como el nombre de cualquier cosa, persona, animal o concepto abstracto. Por ejemplo, lápiz, que es una cosa, pánfilo, el nombre de una persona, ornitorrinco, un animal, y amor, un concepto abstracto. Básicamente, un sustantivo va a referirse a cualquier cosa que exista que se le pueda dar un nombre. Si observamos en esta diapositiva, podemos encontrar lo que significa que el núcleo de un sujeto es un sustantivo. Tenemos 4 casos con 4 sujetos de diferente extensión. En el primer caso, él fue funado. El sujeto es él, que si bien no es un sustantivo, es un pronombre. El pronombre se utiliza para sustituir sustantivos. En este caso, él. El segundo ejemplo dice, el impostor fue funado. Y el impostor es un sustantivo, lo cual hace que sea el núcleo de nuestro sujeto. Observamos en los siguientes 2 casos una extensión mayor y dice, el impostor con disfraz de tripulante fue funado. Impostor, disfraz y tripulante son sustantivos diferentes, pero el que es el núcleo de nuestro sujeto sigue siendo el impostor, ya que los demás dependen de esta palabra. Finalmente, el impostor con disfraz de tripulante y mirada asesina fue funado. Impostor, disfraz, tripulante y mirada son sustantivos, pero impostor sigue siendo el más importante de este sujeto. Es muy importante identificar que existe un núcleo en cada sujeto y además que los sujetos pueden tener diferentes extensiones, ya que será un caso recurrente que en el examen pongan sujetos largos para confundirnos. Existen 2 tipos de sujeto. El primero es el sujeto explícito, el cual es muy sencillo de identificar, ya que es el que se encuentra en la oración de manera escrita. Tenemos los siguientes ejemplos. Juanito se enfermó, Juanito perdió su dinero, Juanito se cayó de un edificio. Al ver estas 3 oraciones, lo primero que podríamos ver, pues es que Juanito necesita hacerse una limpia. Pero también que Juanito es el sujeto de cada una de estas oraciones. En el caso contrario de estos tipos de sujeto,
encontramos el implícito o tácito, el cual no aparece de manera escrita en la oración. Tenemos estos 3 ejemplos. Se enfermó, perdió su dinero, se cayó de un edificio. A pesar de que no se encuentre escrito el sujeto de la oración, sí lo podemos identificar por la concordancia con el verbo de la oración. En este caso, los 3 verbos están conjugados en la tercera persona del singular, él o ella. Por lo tanto, ese será nuestro sujeto implícito. En la parte de abajo encontramos lo que podría ser nuestro sujeto. Él se cayó de un edificio. Cuando nos encontremos con un sujeto tácito, vamos a poder identificarlo por la conjugación del verbo. Y por si todo lo anterior no fuera suficiente para encontrar nuestro sujeto en la oración, hay una manera en que también podemos ubicarlo, que es utilizando un pronombre personal. Estos son los que se muestran en la lista: yo, tú, él o ella, nosotros, ustedes, ellos o ellas. La palabra que consideremos que es nuestro sujeto, podemos sustituirla por alguno de estos pronombres. Y si estos concuerdan, vamos a poder generar una oración que sea entendible. Por ejemplo, las calles están despejadas. Pensamos que las calles es el sujeto de esta oración. Lo sustituimos por el pronombre, que en este caso es ellas. Ellas están despejadas. Forma una oración coherente, así que efectivamente es el sujeto de la oración. Llegué muy cansado. Aquí se encuentra un sujeto implícito y lo podemos ubicar entonces con la concordancia del verbo. El verbo está conjugado en primer persona del singular. Yo llegué. Así que al sustituir en la construcción el pronombre, yo llegué muy cansado, forma una oración coherente. Finalmente, se inundó la calle de tu amigo. En este caso, creemos que la calle de tu amigo es el sujeto de la oración. ¿Cómo lo podemos identificar? Sustituyendo esta frase por un pronombre, que en este caso es ella. Ella se inundó. Forma una oración, entonces es el sujeto de nuestra oración. Con respecto al predicado, este se puede definir como lo que se dice del sujeto. De una manera más sencilla, vamos a entender que este va a estar constituido por un verbo conjugado y sus complementos, así como Sailor Moon con sus Sailor Scouts. Tenemos a Sailor verbo conjugado, que es la que va a encabezar nuestro predicado. Ejemplos de un predicado podemos encontrarlos en los ejemplos. La mesera tiró el café en tu cara. Tiró es nuestro verbo conjugado, es el núcleo del predicado y en amarillo encontramos los complementos que aportan más información sobre la acción del verbo. Lo mismo sucede en viajó a la playa en cuarentena. Viajó es nuestro verbo conjugado y vamos a poder identificar los complementos a partir de este verbo, de Sailor verbo conjugado. Ahora vamos a conocer al resto de las Sailor Scouts. En primer lugar está Sailor objeto directo.
Esta se define como el que recibe la acción del verbo. Una forma fácil de identificar este complemento es con la pregunta ¿qué? Más el verbo. Por ejemplo, los niños rompieron la ventana. El verbo conjugado es rompieron. Y pregunto, ¿qué rompieron? Rompieron la ventana. Entonces, la ventana es nuestro objeto directo. Tenemos a Sailor objeto indirecto, que indica quién se beneficia o perjudica con la acción del verbo. Para identificarlo, utilizamos la pregunta ¿a quién? Más el verbo. En este caso, le pagaron muy bien al asesor. Tomamos el verbo y decimos ¿a quién pagaron? Al asesor. Entonces, este es nuestro objeto indirecto. Y hasta aquí todo es muy sencillo. Pero ¿qué ocurre en este caso? La chismosa de Eva criticó a su vecina. Preguntamos, ¿a quién criticó? A su vecina. Entonces, ¿a su vecina es un objeto indirecto? La respuesta es no. ¿Pero por qué? Habías dicho que era así. Sí, pero existe una regla adicional. Si un objeto directo es una persona, va a utilizar la preposición a. Por ejemplo, corrió a la secretaria, criticó a la vecina. Entonces, ¿cómo vamos a diferenciar un objeto directo de uno indirecto en estos casos? Vamos a, vamos a utilizar la sustitución con pronombres. ¿Cuáles son? Para el objeto directo, lo y la, y para el objeto indirecto, le. ¿Cómo funciona esto? Tenemos dos oraciones diferentes. La chismosa de Eva criticó a la vecina. Preguntamos, ¿a quién criticó? Y es a la vecina. Entonces, ¿qué tipo de complemento es a la vecina? Si se trata de una persona, podría ser un objeto directo. Así que vamos a utilizar la sustitución con el pronombre la o lo. Para ello, quitamos la frase que estamos analizando y la sustituimos por alguno de estos. El resultado debe dar una oración coherente. Decimos, la chismosa de Eva la criticó. Entonces, esta oración es coherente. Podemos decir que efectivamente a la vecina es un objeto directo de una persona. Por el lado contrario digo, la chismosa de Eva sonrió a la vecina. A la vecina es el elemento que queremos conocer. ¿A quién sonrió? A la vecina. Podría ser un objeto indirecto o uno directo. Para ello, vamos a utilizar entonces la sustitución con pronombres. Si yo digo, la chismosa de Eva la sonrió, se forma una oración muy rara, así que probablemente no sea un objeto directo. En ese caso, utilizo el pronombre le. La chismosa de Eva le sonrió y genera una oración mucho más entendible. Por lo tanto, podemos decir que en este caso, a la vecina funciona como un objeto indirecto. Cuando tengamos duda sobre si se trata de un objeto directo o indirecto, esta prueba siempre nos va a ayudar. Pasando a otros temas, conozcamos a Sailor complemento circunstancial.
Este elemento nos va a indicar las circunstancias en que sucede el verbo principal, ya sea tiempo, modo, lugar, causa, finalidad, medio y muchos otros más. Los principales son los de tiempo, lugar y modo, los cuales van a poderse encontrar con las siguientes preguntas. Para el tiempo, ¿cuándo? Más el verbo. Para el lugar, ¿dónde? Más el verbo. Y para el modo, ¿cómo? Más el verbo. Ejemplo de ello lo tenemos en esta oración. Compraron desesperadamente el regalo de Navidad ayer en el centro comercial. Tomamos los elementos que queremos analizar y preguntamos, ¿cómo compraron? Desesperadamente. Este es nuestro complemento circunstancial de modo. ¿Cuándo compraron? Ayer. Este es nuestro complemento circunstancial de tiempo. Y finalmente, ¿dónde compraron? En el centro comercial. Este será nuestro complemento circunstancial de lugar. Finalmente, presentamos a Sailor predicado nominal. Este es un complemento peculiar porque solamente estará cuando exista un verbo copulativo, es decir, el verbo ser o el verbo estar. Este será siempre el complemento que va a tener cualquiera de estos dos verbos. Por ejemplo, aquí regresamos con nuestro amigo Juanito y decimos, Juanito es desafortunado. Vamos a formular una pregunta con el verbo ser o el verbo estar. En este caso, ¿qué es Juanito? Desafortunado. Desafortunado será nuestro predicado nominal. Estos son todos los complementos que tiene una oración simple, tanto en el sujeto como en el predicado. Ahora vamos a entender, para finalizar, que nuestra oración simple tiene o puede tener uno o varios órdenes. El que es nuestro orden prototípico será siempre sujeto, verbo conjugado y complementos, tanto objeto directo, indirecto, complemento circunstancial o predicado nominal en los verbos ser o estar. Sin embargo, una oración puede tener estos elementos en un orden diferente. Por lo tanto, es necesario conocer cuáles son las preguntas y los recursos que nos permiten identificar cada uno de ellos para que no nos desorientemos al tratar de encontrarlos. En este caso, podemos ver aquí 4 ejemplos de oraciones donde los elementos no necesariamente tienen la forma usual. En este momento pueden poner una pausa al video para poder tratar de identificar todos los elementos que tiene la oración. La manera más sencilla es primero identificando nuestro verbo conjugado y a partir de ahí hacer cada una de las preguntas que consideremos necesarias. Una vez que hayan identificado, pueden corroborar sus respuestas con lo que muestro a continuación. Y entonces podrán identificar si tienen dudas sobre este tema. Esto es todo al respecto de la oración simple. Si tienen dudas, pueden contactarme en mi Facebook a través de un mensaje
pero no olviden mencionar que vienen de la Institución Nacional Educativa para que yo sepa quiénes son. Un saludo a todos y nos veremos en el próximo video. Adiosito.